La relación de trabajo puede nacer de un contrato, esto es, de un acuerdo de voluntades libremente alcanzado, o puede tener otro origen. Así se establece en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Los derechos laborales o derechos de los trabajadores son un grupo de prerrogativas legales y humanos que tienen que ver con las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleados, normalmente regida bajo un marco de derecho laboral. Hola, muy buenas tardes, días o noches. En este video daremos a conocer algunos derechos laborales como el derecho de pertenencia, prima de antigüedad y ascenso, con base en la Ley Federal del Trabajo. Además hablaremos de conceptos y elementos relacionados con el salario, la capacitación y el adiestramiento. Derecho de preferencia. Uno de los derechos de los trabajadores es cómo se prioriza a ellos para obtener una vacante con respecto a otras personas. La empresa debe reclutar a los trabajadores de acuerdo con la preferencia que se establece en la Ley Federal del Trabajo, para contratar de una manera justa y objetiva al mejor candidato. En el artículo 154 se dice que a los patrones se les obliga a reclutar por preferencia a mexicanos con respecto a quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por más tiempo, a quienes no han tenido ninguna fuente de ingreso económico o tengan a cargo a una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de quienes no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados con respecto a quienes no lo sean. El derecho a la preferencia se clasifica por la preferencia por razón de la nacionalidad. Esto quiere decir que se han realizado convenios para garantizar una igualdad de oportunidad laboral a todos los trabajadores sin importar su nacionalidad. El ideal de tales principios, que actualmente es lejano, es que todos los ciudadanos del mundo tengan una oportunidad laboral en cualquier parte del mundo, ante cualquier circunstancia, mas sin embargo se trata de un proyecto muy improbable que suceda. También tenemos la preferencia por razón de la antigüedad. Este orden es más justificado, en razón de que deja asentado el derecho del trabajador que por alguna causa dejó de trabajar por algún tiempo. Esto con un derecho de preferencia sobre aquel que no había trabajado antes en dicha empresa. Lo que se cree es que no fue claro cómo el legislador lo planteó y cómo lo mejor era que el trabajador demostrara competencia durante el tiempo que estuvo trabajando, porque así permitiría que un trabajador que haya sido desprendido por incompetencia pueda presentarse a hacer valer su orden preferencial ante quienes no hubiesen trabajado anteriormente en esa compañía. También tenemos, por otro lado, la preferencia por razón de la necesidad. De igual forma, el solicitante de necesidad para pretender el derecho de preferencia también es un tema controvertido, porque si bien se trata de una causa nueva, también son nuevas las técnicas que se usan para seleccionar el personal y ambas tendencias entrarían en contradicción evidentemente. Por otro lado, estaría una persona que tiene la necesidad de trabajar y por otro, una que no tenga tanta necesidad, pero sí una mayor capacidad. También tenemos la preferencia por estatutos de la sindicalización. Esta es otra variante del reclamo de la preferencia y se encuentra establecido en las cláusulas de inclusión del trabajo. En algunos contratos es conveniente que la empresa anuncie las vacantes para que así el sindicato envíe al nuevo trabajador a cubrir la vacante. Y finalmente tenemos la preferencia por la existencia previa de cláusulas compromisarias. Este es el caso en el que contratos colectivos previamente celebrados
se establecen las cláusulas que dan preferencia a los familiares de los trabajadores que ya están contratados en esa empresa. Derecho a la prima de antigüedad. La antigüedad se genera cuando ha habido una estabilidad en el empleo durante muchos años. Esto se define como el conjunto de derechos que el trabajador obtiene de acuerdo con la medida cronológica de los servicios que presta a su patrón, debido a una cierta actividad, un empleo, un trabajo, con las características imprescindibles de permanencia mayor o menor y continuidad efectiva desde su ingreso hasta su momento determinado. Este hecho le da preferencia en varias áreas de la contratación, como en muchas ocasiones en mayor salario, preferencia en el orden vacacional, graduación en las indemnizaciones, entre otras. En el artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo menciona que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. 2. Para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Unos ejemplos de derecho a la prima de antigüedad podría ser que un trabajador de una empresa presenta su renuncia después de 15 años de servicio. Para calcular su prima de antigüedad se hace el siguiente cálculo. Tomando como sueldo base 6,000 pesos mensuales, entonces se dice que 6,000 entre 20 días laborales es igual a 300 pesos. Luego, 300 pesos lo multiplicamos por 12 días de salario, es igual a 3,600. Por último, 3,600 años de servicios prestados, entonces serían 3,600 por 15 años, sería un total de 54,000 pesos. Este es el monto correspondiente a la prima de antigüedad que le corresponde a ese trabajador. Otro ejemplo sería que una enfermera de un hospital es despedida después de 5 años de servicio y para calcular su prima de antigüedad se toma en cuenta lo siguiente. Supongamos que ella tiene un sueldo base de 5,000 pesos mensuales. Entonces se divide 5,000 pesos entre los días laborales, que serían 26, sería un total de 192.30. Estos 192.30 se multiplica por 12 días de salario. Esto es un total de 2,307.60. Y por último, esta cantidad se multiplica por los años de servicios prestados, que en este caso sería 5. Entonces 2,307.60 por 5 es igual a 11,538, que es el monto correspondiente a la prima de antigüedad. ¿De dónde proviene o qué es el derecho de ascenso? En la doctrina se conoce como derecho de ascenso la aptitud del trabajador para cubrir las vacantes que ocurren en un puesto de categoría superior a la que desempeña. Pues bien, este derecho tuvo históricamente un origen contractual, porque surgió de la cláusula de los contratos colectivos. Mario de la Cueva nos explica, más bien nos dice, los elementos que se deben considerar para la realización. Como es constante, en el derecho del trabajo existe la presencia de dos soluciones que se antojan contradictoriamente. La primera es la defendida por los sindicatos obreros y la cual pretende que se tomen en cuenta exclusivamente la antigüedad en el empleo. La segunda es la defendible por los empresarios, los cuales quieren que se considere preponderación, competencia y efectividad de los trabajadores.
El legislador mexicano, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial del 28 de abril de 1978, adoptó una posición equitativa en la que se toman en cuenta los dos elementos, como el actual artículo 159 de la ley, que establece que las vacantes tienen que ser definidas. Las provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de una nueva creación serán cubiertos escalonariamente por el trabajo de la categoría inmediata inferior. Si el patrón no cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condición, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia, y de subsistir la igualdad, al que previo examen acredite con mayor aptitud. Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que se le impone en base al artículo 132, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad. Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya establecido un procedimiento para tal efecto. Uno de los ejemplos que podemos definir es que en una organización u empresa se da mucho que a veces ambas personas llegan a tener los mismos beneficios, la misma productividad, son eficientes, responsables, como en el caso que vamos a explicar a continuación. Rosa y Gerardo son empleados de una compañía muy reconocida dentro de la República Mexicana. Ellos tienen el mismo tiempo laboral, tienen una productividad eficiente, responsable. El único detalle es que Rosa es el sustento de su familia, mientras que Gerardo aún no cuenta con esas aptitudes o con esa responsabilidad de poder sostener una familia, puesto que recursos humanos tiende a darle la mayor oportunidad a Rosa. Otro claro ejemplo podríamos decir que hay dos secretarias que son empleadas de una oficina de ventas de seguros para coches. El gerente de dicha empresa u oficina abre una vacante para el puesto de subgerente. Esther, un ejemplo, tiene más años de antigüedad, 4 años, mientras que Ingrid tiene apenas 2 y medio. Pero ¿qué pasa? Que entre Ingrid y Esther, ninguna de las dos tiene una responsabilidad como tal con familia, por lo que Ingrid tiene un poquito más de desempeño, es eficaz, sus metas son más grandes, es responsable, cumple con eficiencia, cumple con un poco más de los caracteres básicos o sobresalientes que pide la empresa. Hay que tener en cuenta que en una empresa no solamente te piden la cantidad de personas que puedan ocupar el puesto, sino la calidad que éste pueda llegar a darle. ¿Para qué? Para que la empresa pueda tener un crecimiento a mediano y a largo plazo. Por lo que entonces recursos humanos, viendo que Ingrid es realmente buena en lo que hace, sus desempeños, por así decirlo, tienden a darle ese puesto de subgerencia a Ingrid, no a Rosa. Tengamos en cuenta que aunque Rosa tenga mayor tiempo dentro de la organización, el desempeño que ha mostrado a lo largo de este tiempo no ha sido totalmente suficiente, ni ha cumplido con los puntos que esta organización, empresa u oficina requieran para que sea sobresaliente su puesto. Como conclusión, podremos decir que nos tiene que quedar claro que los trabajadores gozarán de derechos a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos y aptitudes y antigüedad, en igualdad, representando que tenemos derecho a poder ascender a un puesto que se llegue a postular dentro de la misma empresa u compañía, ya seamos
hombres o mujeres. Si estamos dentro de una organización en un futuro más adelante en el que estemos mexicanos con extranjeros, tenemos que tener en cuenta que por ley nos tienen que dar a nosotros por derecho de preferencia, que es a lo que englobamos, lo que englobó la compañera Bere en un principio. Tenemos que tener en cuenta que se tiene que dar la preferencia a un mexicano antes de que a otra persona, siempre y cuando cumplamos con los requisitos o los puntos necesarios para poder ser aptos y desempeñar las funciones de este puesto llegase a requerir. Como beneficio, también obtendremos que se nos dé preferencia en quedarnos en el puesto de determinado caso, la responsabilidad o sustento de una familia y sobre todo por la antigüedad que tengamos dentro de la misma. Así podremos gozar de prestaciones, prima vacacional, pago de utilidades, aguinaldo, inclusive goce de sueldo. Tenemos que también tener en cuenta que es necesario estar al tanto de las nuevas modificaciones que se le hagan a la reforma o a los artículos, para que en un futuro, cuando tengamos o lleguemos a trabajar dentro de una gran organización, en base a todo lo que hemos estado viendo, sepamos el cómo podemos defendernos más adelante. Bueno, compañeros, esto ha sido todo y esperemos que les haya gustado.